al Señor, atentos a su palabra, déjalo que hable y proclame su mensaje. Atentos al Señor, atentos a su palabra, déjalo que hable y proclame su mensaje. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escuchar, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gracias porque me has amado. Gracias, mi Señor, porque me has amado. Gracias porque me has amado. Gracias, mi Señor, porque me has amado. Mis hermanos y hermanas, en el Señor, qué gozo, qué alegría poder compartir la palabra de Dios en este domingo que seguimos progresando en este tiempo que le llamamos tiempo ordinario, porque vamos contando los domingos y ya estamos en el domingo 24, así que cada vez se achica el tiempo que nos queda para el final de este año. Así que le damos gracias a Dios, estamos aquí, que podemos escuchar su palabra y que podemos rezar unidos en comunidad en este lindo principio de esta semana. Yo llevo ya 36 años de sacerdote y es interesante cuando uno piensa en todos esos años. Muchas de las experiencias que tuvimos al principio son las que más se quedan grabadas en nuestra mente y corazón. No porque todos los días no sean una aventura, porque la vida del sacerdote todos los días es algo nuevo, es una aventura y siempre el Señor
provee nuevas experiencias, pero por alguna razón esas experiencias que tuvimos bien temprano en nuestro sacerdocio se quedan grabadas en la mente, son experiencias que a uno nunca se le olvidan. Recuerdo cuando yo estaba en mi primera parroquia, que hay gente en esta congregación que estuvieron conmigo en esa primera parroquia, unos meses después de ordenado, vino una señora al vestíbulo de la parroquia y me dijo: padre, me comentó un poquito de que estaba sufriendo mucho porque a la hija se la habían matado, un homicidio, habían matado a su hija. Y entonces yo nunca había visto a esta señora, no era una señora que conociera, pero ella me miró a los ojos y me dijo: padre, y yo quiero que rece conmigo para que ejecuten a ese desgraciado. Así me dijo. Y yo me acuerdo que yo la miré, que lo estaban buscando en ese día, que le dieran la pena de muerte, y yo le dije: señora, yo lo siento, pero yo no puedo rezar por eso con usted. Y fue una respuesta espontánea en ese momento. No importa lo que creamos sobre la pena de muerte, la pena capital, ¿verdad?, que es parte de lo que a veces algunas sociedades y gobiernos imponen en una persona que ha cometido un crimen. De hecho, que la historia de la pena de muerte, la Iglesia Católica tiene una historia larga, ¿no? O sea que no es, pero poquito a poco San Juan Pablo II fue restringiendo un poquito. El Papa Francisco le ha dado bastante cerradez a esa idea. La Iglesia tiene una doctrina de muchos años y nuevamente pues uno quiere seguir, quiere guiarse por lo que enseña la Iglesia, pero ciertamente la pena de muerte es una de esas enseñanzas que ha ido cambiando, que ha ido movilizándose, inclusive han cambiado el catecismo de la Iglesia Católica. Yo tengo mi opinión personal, en el sentido de que no creo en la pena de muerte, pero la razón que no creo en la pena de muerte es porque si uno ejecuta a un inocente, ya eso es suficiente. Hay que tener mucho cuidado, y es posible que en la historia algún inocente hayan ejecutado que no tenía culpa de lo que hizo y lo que le imputaron, pero sabemos, hay casos de cárcel, que hay gente que pasa años en la cárcel y después se dan cuenta que estaban mal, que eso no había cometido ese crimen, entonces lo sueltan, pero ya ha perdido muchos años de vida, y puede pasar lo mismo con la pena de muerte. Pero bueno, la pena de muerte es un tema para otro día, no para hoy. ¿Por qué les estoy comentando esa experiencia que tuve? Porque cuando yo hablé con esa señora, lo que me di cuenta inmediatamente es que esa señora tenía un problema terrible de perdonar al que mató a su hija. ¿Y se entiende? Porque es que hay cosas que nos pasan, cosas que nos hacen, que nos cambia la vida entera. No volvemos a ser los mismos por lo que nos hicieron. Entonces es fácil entender cómo esta realidad, este llamado del Señor a perdonar, no es fácil. No es fácil. Entonces ese es el tema de hoy, porque fíjense que Jesús, cuando da esta enseñanza, no pone excepciones. No dice: perdona a tu hermano de corazón a menos que te matara a tu hijo. Si te mató a tu hija, pues no, entonces no lo puedes. No, Jesús no dice que hay ninguna excepción. Nos dice: si ustedes quieren ser discípulos míos, tienen que perdonar de corazón. Eso es duro, es difícil. Espero que ese sea el mensaje, ¿verdad?, que vamos bien dando, porque Dios nos tiene que ayudar a perdonar, ¿verdad? El Evangelio de hoy es bien interesante porque estamos en esta sección del Evangelio de San Mateo que nos está enseñando cómo ser iglesia. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de la corrección fraterna? Esta semana se nos está hablando del perdón. Y la iglesia tiene que ser una iglesia del perdón. Si la iglesia exemplifica eso a través del sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, de la confesión, como quieran llamarlo, la iglesia efectúa ese llamado todos los días. Podemos confesarnos todos los días si queremos. Es el sacramento que nos da el perdón de Dios, porque Dios perdona siempre y cuando estemos arrepentidos de nuestros pecados. Entonces la iglesia exemplifica eso, ¿verdad? Que es una iglesia de perdón, y el Señor nos está enseñando a ser iglesia. Y es curioso que en todos estos eventos de iglesia siempre San Pedro está metido en el medio. A mí me hubiera encantado conocer a San Pedro, lo tenemos allá arriba, en el
el altar está San Pedro. Yo creo que San Pedro tenía una personalidad muy interesante. Sería interesante sentarse con San Pedro y tener una buena conversación. Porque fíjense que en esta escena viene Pedro y le dice a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Y entonces da una respuesta. Dice, hasta 7 veces. Y yo me imagino, tratando de entrar en esa escena, que Pedro estaba muy contento. Decía, bueno, estoy siendo muy generoso, 7 veces es bastante, ¿no? Veamos quizás en tiempo, supongamos que digamos 7 veces a la semana. Pues eso es una vez al día, está bueno, eso no está tan malo, ¿verdad? Una vez al día, porque yo empiezo mi día y le digo, Salvador, te perdono. Y ya hice mi perdón por el día y puedo hacer lo que me dé la gana el resto del día, ¿no? O sea que ya cumplí con el perdón, es fácil hacerlo. 7 veces es fácil. Y Pedro como que se cree que está dando mucha capacidad de perdón. Y Jesús le dice, no, yo no te digo 7 veces, 70 veces 7. Entonces eso es interesante, ¿verdad? La traducción en realidad no es 70 veces 7, pues déjame multiplicar y ver cuántas veces son. No, esto no es una estadística. El Señor nos está diciendo que el perdón tiene que ser una actitud. Tenemos que vivir con la actitud de perdón. Quiero perdonar. Entonces eso es muy importante, tener esa actitud de perdón. No es contar las veces que perdono, no es llevar una listita a ver cuántas veces. Eso es precisamente lo que le está diciendo el Señor. Y usa esa frase para recordarnos que siempre, de hecho que 7 es el número de perfección, ¿verdad? O sea que el 7 es interesante en esa cita bíblica, pero lo que nos está diciendo es que hay que perdonar siempre. Pedro se creía que estaba siendo muy bueno y el Señor lo regaña otra vez, le dice, no 7 veces, 70 veces 7, siempre hay que perdonar. Pero fíjense qué lindo, porque el Señor sabe que perdonar es difícil, porque la gente nos hiere, la gente nos juzga, la gente dice cosas malas, entonces a esa persona es difícil perdonarlo. Les mencioné el ejemplo de la señora que me habló, porque ese es el ejemplo extremo, ¿verdad? Ese es lo más difícil. Si le matan un hijo a alguien, es bien difícil perdonar. Pero fíjense que el Señor no puso excepciones. Entonces, Él sabe cuánto nos cuesta perdonar. Aquí todos tenemos a alguien a quien perdonar. Alguien nos ha hecho algo malo, que tenemos que perdonarlo de corazón. Y el Señor sabe que no es fácil, que es difícil. Y por eso nos da esa parábola. Por eso nos da un ejemplo. Muy importante el ejemplo que nos da el Señor, porque en cierta manera tenemos que entenderlo bien. San Jerónimo es uno de los 4 padres principales de la Iglesia occidental, traductor de la Biblia. Él fue el que tradujo la Biblia de los lenguajes originales al latín, que era el lenguaje del pueblo, de la gente. Y San Jerónimo decía que toda traducción de la Biblia es una traición. ¿Por qué? Porque tenemos que escoger palabras, hay que escoger significados. Y hoy es un buen ejemplo, porque hoy leímos el Evangelio en español, pero eso es una traducción, el original está en griego. Y Jesús usó cifras para tratar de explicar cómo podíamos ser almas, ser personas que estuviéramos más dispuestas a dar nuestro perdón. Y entonces hace esa parábola tan bonita, ¿verdad? De un rey que le debe y llama a sus súbditos. Hay un súbdito, nos dice el Evangelio de hoy, que le debía millones, así dice la traducción de hoy, pero en realidad la frase original en griego es que le debía 10.000 talentos. Esa es la frase que se usa en el Evangelio original, 10.000 talentos. Entonces, por eso es que nos dice millones, porque nosotros no sabemos qué cosa es un talento. Padre, dígame qué cosa es un talento, porque yo no entiendo lo que es un talento. Se los digo. Un talento equivalía a 15 años de trabajo, sin tener que pagar. Era la paga por 15 años de trabajo. O sea que si usted le daba un talento, podía irse a la playa de Miami por 15 años a tomar piña colada y estar sin tener que pagar ninguna cuenta porque tenía dinero para todo. Ahora imagínense que lo que dice Jesús, la cifra que dice es 10.000 talentos. Eso equivale a 150.000 años.
150.000 años sin tener que trabajar. Eso es una exageración, obviamente, porque nadie vive 150.000 años, pero son no millonarios, son trillonarios. Pueden dejarle dinero a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, porque tienen dinero por 150.000 años. La traducción solo dice millonarios. Hoy en día eso no nos dice nada porque hay millonarios por ahí, ¿verdad? Pero esto era una cantidad exagerada. Y el otro, pobre sirviente, que le debía al desgraciado sirviente que no supo perdonar, dice Jesús que le debía 100 denarios. Si lo leyeran en griego, eso es lo que leería. Y 100 denarios, un denario era la paga para un día de trabajo. O sea que tenía 100 días pagados. No está tan mal tampoco, ¿verdad? Pero 10.000 años, 10.000 talentos son 150.000 años. Obviamente la comparación es totalmente absurda. Y fíjense lo que dice Jesús al final, que dice: de la misma manera, si ustedes no perdonan a su hermano, mi Padre Celestial no les va a perdonar. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la enseñanza? Que si nos diéramos cuenta de cuánto le debemos a Dios, no nos costaría tanto perdonar a nuestros hermanos. Y eso es importantísimo. O sea que, en otras palabras, Jesús nos está diciendo que Él entiende, porque Él se ha hecho carne, Él se ha hecho hombre, y entiende lo difícil que es perdonar, pero que podemos perdonar. De hecho, que ese es el ejemplo de los santos, ¿no? Y santos modernos. San Juan Pablo II. Tenemos todavía las imágenes, ¿verdad? Cuando Ariaca le disparó, los disparos no eran para herir, eran para matar. Y sabemos que inmediatamente lo perdona. Tenemos las fotografías del Papa Juan Pablo II con Ariaca, que lo quiso matar, hablándole de cara a cara, perdonándolo. Alguna gente dice que hasta Ariaca se confesó con el Papa, ¿no? O sea que unas escenas tremendas. Yo hice mi tesis de licencia de Antonio María Claret, un obispo en Cuba que lo trataron de matar 11 veces. Una vez en Cuba lo cortaron, le dieron una cortada que iba para la yugular, porque también lo querían matar. Le cortaron la quijada aquí, y en el piso, sangrando de la herida que le habían dado, lo primero que dijo fue: perdono al agresor, al que me agredió, porque estaban siguiendo al maestro. En la cruz, una de las primeras cosas que dijo fue: Padre, perdona. Y los excusó, porque no saben lo que hacen. O sea que Jesús no solo perdonó, sino que dio una excusa. No saben lo que hacen. Entonces, básicamente Jesús nos está diciendo: yo sé lo difícil que es eso, pero cuando tengan dificultad de perdonar, piensen todo lo que le deben a Dios, su Padre. Entonces, si pensáramos así, una buena manera sería pensar en su última confesión. Si no pueden pensar en su última confesión, es que no se están confesando frecuentemente. Tienen que confesarse frecuentemente. Cuando vamos a la confesión, yo a veces oigo, y la gente como que confiesa lo mismo, y lo mismo. Eso es un síntoma que no es muy bueno. Cuando lo mismo, siempre es lo mismo que estamos confesando, hay que ver un poquito más, porque faltamos en muchas otras cosas. Y hay que estar pendientes. Entonces nos empezamos a dar cuenta. Por eso la iglesia nos enseña, por ejemplo, los pecados capitales, que son pecados a la muerte, son pecados serios. Entonces pensar en eso y darnos cuenta que cada vez que hemos confesado, Dios nos está perdonando. ¿Y cuál es el precio de ese perdón? La vida eterna. Entonces no me debe costar nada el perdonar a mi hermano, sea lo que sea. A veces es más difícil que otras veces, pero el mensaje que quiero que se lleven es que Jesús se da cuenta de que perdonar de corazón es difícil, porque podemos perdonar hoy, pero yo tengo que vivir con las consecuencias de lo que me hicieron por el resto de mi vida. O sea que no es así que de una vez y ya se acabó, sino que Jesús nos está guiando no solo para el perdón, sino para la reconciliación. Poderle decir al que me ofendió: tú eres mi hermano, tú eres mi hermano en Cristo, yo no te aguanto, eso que me hiciste no te lo guardo, te recuerdo. Eso es duro, no es fácil. Pero el Señor nos está diciendo: piensen entonces cuánto le deben a Dios, y si piensan cuánto le deben a Dios, perdonar a mi hermano no es tan difícil. Empezamos a movernos en esa dirección. Así que hoy vamos a pedir por eso. Yo no sé a quién ustedes tienen que perdonar. Todos tenemos que perdonar a alguien. Está ahí la persona, pensamos, a veces queremos olvidar y que le vaya bien, pero
eso se queda. Entonces tenemos que pedirle al Señor, que nos está dando esa enseñanza hoy, que nos ayude a perdonar de corazón. Yo pido que la señora esa que me pidió que rezara por la ejecución del desgraciado que mató a su hija, que haya llegado a ese entendimiento, ¿verdad? Porque es duro, pero que todos podamos llegar a un entendimiento que con la ayuda de Dios podemos perdonar, poner esa capacidad que tenemos con la ayuda de Dios en función, para darnos cuenta que el Señor nos entiende y que aún así nos está pidiendo que perdonemos de corazón. Que vamos a pedir eso hoy en la misa, que nos ayude a ser personas con una actitud de perdón, y que al que nos ha herido, que pensemos que cuando estemos en la cama donde vamos a estar muriendo, como nos dice la primera lectura de hoy, no vamos a estar pensando en todo lo que nos hicieron, lo que vamos a estar pensando es lo que nos espera. Y cuando estemos en esa cama y estemos pensando, yo sé, porque la gente sabe, ¿verdad? Yo a veces cuando voy a ungir a alguien en el hospital que se está muriendo, la familia, ay padre, no, todavía no, porque se cree que cuando uno lo unja ya se murió, ¿no? Entonces la gente está asustada, pero el enfermo no está asustado. El enfermo lo que quiere es que lo unjan, porque sabe que mañana no voy a estar aquí. Cuando uno está en ese momento que yo sé mañana me muero, ¿qué va a estar pensando usted? ¿Va a estar pensando en a quien no perdona, o va a estar pensando debiera haber perdonado, debiera haberme preparado, debiera estar mejor preparado? Y no tenemos que esperar a estar en la cama de muerte, como nos dice la primera lectura, sino que podemos empezar hoy mismo a perdonar de corazón. El Señor nos ayude en esa buena obra, en esa buena empresa. Amén.